5 datos sobre filosofía griega. 1. La filosofía griega se originó en la antigua Grecia alrededor del siglo VI a.C. Sus primeros pensadores, como Tales de Mileto y Pitágoras, buscaban explicar el mundo a través de la razón en lugar de recurrir a explicaciones mitológicas. 2. Sócrates fue un filósofo clave en la filosofía griega. Su método de pregunta y respuesta, conocido como la mayéutica, se centraba en el autoconocimiento y el pensamiento crítico. 3. Platón, discípulo de Sócrates, fundó la Academia, una de las primeras instituciones de enseñanza superior. Sus diálogos filosóficos exploraron temas como la justicia, la virtud y la realidad de las ideas. 4. Aristóteles, estudiante de Platón, desarrolló la lógica formal, sentando las bases para el pensamiento científico. Su trabajo abarcó una amplia gama de disciplinas, desde ética hasta biología. 5. La filosofía griega influyó en gran medida en la filosofía occidental y aún se estudia y debate en la actualidad. Sus ideas sobre la ética, la política y la búsqueda del conocimiento han dejado. ¿Por qué el Imperio Romano se dividió en Occidente y en Oriente? ¿No lo sabes? Quédate para saberlo. Resulta que Roma, como todo, empezó a crecer, pero cuando una empresa crece muchísimo, pues las comunicaciones se dificultan, y más en esa época. Imagínense, no existía WhatsApp, no existía nada, pero bueno. El problema es que se empezó a emproblemar las comunicaciones con la provincia, y a raíz de eso, sumarle a eso los brotes pandémicos, las revueltas, etcétera, etcétera. Y a eso sumémosle que uno de los emperadores fue asesinado por sus propias tropas. Es decir, todo estaba hecho un caos. Entonces, a la muerte de Teodosio I, un emperador romano, decidieron repartir o dividir el imperio para mejorar las comunicaciones y la, digamos, fortaleza militar. Bueno, oficialmente eso es lo que se sabe, pero extraoficialmente realmente fue porque había problemas dentro del imperio romano. En esta parte se explica el desarrollo de las 50 palabras con su terminación, significado, sufijo, las cuales se pudieron desarrollar. ¿Dónde daremos explicación? Cardiología, de origen griego cardia, que significa corazón, y logos, que significa estudio. Su división etimológica, cardia es la raíz griega que significa corazón, mientras que logos es su sufijo que indica estudio, desinencia, que no aplica en este caso. Su porcentaje es 100% griego. Fisiología, de origen griego physis, que significa naturaleza o función, y logos, que significa estudio o tratado. Su división etimológica, physis es la raíz griega que significa naturaleza o función, mientras que logos es un sufijo que indica el estudio, la desinencia, que no aplica en este caso. Su porcentaje es de 100% griego. Epíxtasis, de origen griego, que significa sobre encima, y éxtasis, que significa gota o goteo. El porcentaje tiende a ser 100% griego. Oligura, de origen griego, que significa poco o escaso. Ouron, que significa orina. Su división etimológica es oligos, que es la raíz griega, que significa poco o escaso, mientras que urón, esta raíz griega, significa orina. Su porcentaje es de 100% griego. Bulimia, de origen griego, bulimia, que deriva de bous, que significa buey o vaca, y que es limos, que significa hambre. El porcentaje es 100% griego. Cavidad, del latín cavus, que significa hueco o cavidad. Su división etimológica, cav, que es la raíz que significa hueco, cavidad, y idad, que significa nominal. Su origen es 100% latino. Célula, del origen diminutivo celia, que significa celda o pequeño. La subdivisión etimológica es cele, la raíz latina, que significa celda o pequeña habitación, y ula, que es el sufijo diminutivo en latín. Su porcentaje es 100% latina. Cardiólogo, compuesto por cardia y logos, que significa estudio o tratado. Indica corazón, mientras que el logo sufijo, que indica el estudio, y su porcentaje puede ser 100% griego. Tisuria, de origen griego, que significa dificultad o mal, o urón, que significa orina.
La desinencia no aplica y su porcentaje es 100% griego. Microbiología. Su etimología es la raíz micro en griego, que significa ser vivo pequeño, sufijo logía, que significa estudio o ciencia, y la división etimológica microbio, y tiende a ser 100% griego. Al igual que las anteriores palabras, se lograron desarrollar con la raíz, su sufijo y su división etimológica. Ahora se explicarán las conclusiones. De la palabra, que es de origen latino. La palabra fisiología, que tiene alrededor del 50% de la palabra de origen latino. La palabra epistaxis no contiene elementos latinos significativos. Olijuría, que no tiene ninguna influencia latina importante. Bulimia tampoco tiene raíces latinas. Cavidad, que es 100% de origen latino. Célula, que también es 100% de origen latino. Cardiólogo, que es alrededor del 50% de la palabra, que es de origen latino. Disuria, no tiene influencia latina significativa. Miología, que es alrededor del 50% de la palabra, de origen latino. Glándulas, que es el 100% de origen latino. Glaucoma, que no tiene raíces latinas. Psiquiatra, que es alrededor del 50% origen latino. Nutrición, que es 100% de origen latino. Inmunología, 50% de origen latino. Oncología, no tiene influencia latina significativa. Genética no tiene raíces latinas. Patología tiene aproximadamente el 50% de origen latino. Anatomía, que no tiene influencia latina. Biología, que es alrededor del 50% de la palabra de origen latino. Farmacología, no tiene raíces latinas. Microbiología, que tiene alrededor del 50% de origen latino. Epidemiología, no tiene influencia latina significativa. Neurología, que tiene 50% de origen latino. Endocrinología, que no tiene raíces latinas. Ahora, hablando un poquito más de la reflexión, nos dimos cuenta de las 50 palabras desarrolladas y las 10 explicadas, que el uso del griego es parte fundamental o importante sobre las ciencias modernas. Esto debido a un proceso histórico donde la Grecia crea la filosofía, unido o ligado a la idea de un antropocentrismo. Si bien por la Edad Media quedó por debajo y se retomó en el Renacimiento, eso dio origen a las ciencias modernas.